Muy buenas, bienvenidos a nuestras charlas trigloveras. Hoy estamos con un invitado muy guapo que hemos traído aquí, que nos va a tratar unos temas muy chulos que nunca hemos tratado y que están súper bien. Tenemos el placer de presentar a Diego Méntrida, campeón, entre otros, de Cof Strength, de Laguna de Ruidera y Desafío Doñana. Buenas noches, Diego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí deseando hablar sobre gestión deportiva y otros temas que vamos a tratar aquí contigo. Así que nada, Genial. gracias por pasarte por aquí. Nada, a vosotros y bueno, espero que sea ameno de un poco de todo lo que vayamos a hablar y nada, vamos a ello. Y a los mandos tenemos a nuestro amigo Iván, que es el que organiza todo ¿Qué el pasa? tema este y habla poquito. Hablo poco y no me peino. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por venir. Nada, a ti. Bueno, pues nada, vamos a meternos en el barro, Diego, y vamos a hablar del tema de gestión deportiva, que bueno, aparte de ser triatleta élite, que has ganado muchísimos triatlones aquí, duatlones, y te vemos ahí peleando siempre con tu club, el Peñota. Bueno, has estudiado Derecho, Ciencia de Actividades Físicas, fisioterapeuta, y un máster en gestión deportiva. ¿Tienes tiempo para entrenar? Sí, hombre, de verdad que para entrenar siempre hay tiempo, si no se saca debajo de las piedras. Y bueno, es un poco lo que hablábamos ahí detrás de las cámaras al principio, de lo complicado que es ser, al menos en España, triatleta profesional y realmente qué es lo que implica ser triatleta profesional, porque es verdad que es un concepto que hay que cogerlo un poco con pinzas, porque triatletas profesionales en España hay bastante pocos. Y bueno, yo un poco en base a eso, pues siempre he tenido claro que al margen de que me gusta mucho hacer triatlón y es verdad que dedicamos todos muchas horas, eh, siempre he querido de forma paralela seguir con los estudios y por eso acabé el año pasado la carrera de fisioterapia y de ciencias de la actividad física y del deporte aquí en Madrid y estoy ahora haciendo este año un MBA de Sport Management y un máster de Derecho y de Gestión Deportiva. Y bueno, un poco por introducirlo, yo diría que la gestión deportiva es todo lo que incluye coordinar, planificar, gestionar, dirigir cualquier evento del mundo del deporte. Es verdad que es un concepto muy, muy amplio. A mí me llamó la atención porque, bueno, a raíz del Tiralón de Santander hace 2 años, cuando, bueno, dejé pasar a James Tiggle, y es verdad que tuvo mucha repercusión, organicé una campaña posteriormente Ujú. solidaria para la enfermedad, para la fundación de la enfermedad que tiene mi hermano, que tiene una enfermedad rara, y con una empresa de Síndrome de asesoría West, deportiva. ¿no? Eso es, sí, ¿En qué síndrome de West. consiste ese síndrome? Es una encefalopatía epiléptica y es verdad que al ser una enfermedad rara, cada niño realmente tiene una patología totalmente distinta. Mi Ujú. hermano, por ejemplo, ahora mismo tiene autismo porque tiene 26 años y es verdad que el síndrome de West suele evolucionar y sobre todo lo tienen los niños recién nacidos hasta una determinada edad. Luego acaba Ujú. derivando en otros síndromes, en otras patologías. Y bueno, pues a raíz de aquello, es verdad que tuve mucha suerte y pude organizar una carrera virtual solidaria. Hicimos un montón de eventos para recaudar fondos para la fundación. Tuviste la Pilgrim Race también, ¿no? Eso sí, lo que te estoy contando ahora fue 2021 y 2022 corrí la Pilgrim Race, que es una carrera en bici de montaña de Madrid a Santiago, y la hicimos también para recaudar fondos y dar visibilidad para la fundación. Y ahí fue un poco donde, bueno, me empezó a gustar todo el ámbito de la gestión, dirección de eventos deportivos, etcétera. Y es un poco lo que me ha animado también a estudiar estos másters que estoy haciendo este año. Y Y bueno, no, sí, sí, perdona, perdona. no, iba a seguir el más, voy a decir, un poco hablar de las salidas que tiene un poco, ¿no? Eso La es, te iba a carrera de... preguntar eso, ¿qué Sí, tipo de salidas tiene todo el tema este de gestión deportiva? pues a ver, viendo un poco, viniendo desde atrás, por ejemplo, la propia carrera de ciencias del deporte tiene las salidas clásicas de pues, entrenador, preparador físico, profesor de educación física en colegio, instituto, etcétera, el propio ámbito de investigación, lo que puede ser en la universidad, o los propios trabajos ya relacionados directamente con el servicio deportivo, es decir, monitor de gimnasio,
etcétera, etcétera. Y también muy vinculado, pues por ejemplo, readaptador físico, más vinculado con la fisioterapia. Y por ese ámbito es verdad que es el más tradicional, ¿no? Y yo creo que es el que más gente que estudia ciencias del deporte se acaba dedicando, sobre todo pues, entrenador, por ejemplo, más relacionado con el triatlón. Es verdad que hay muchos entrenadores que no tienen ciencias del deporte porque puedes sacarte el propio título federativo que hace la Federación Española, que tiene 3 niveles, pero Ujú. también hay muchos que acaban haciendo ciencias del deporte y se especializan en un deporte, en fútbol, baloncesto, el que sea, y acaban siendo entrenador. Y bueno, luego la rama de gestión deportiva es una rama un poco más mixta, yo creo que es una rama muy, muy global, muy multidisciplinar, porque al final necesitas pues conocimientos de administración, conocimientos de finanzas, conocimientos de derecho, conocimientos de muchos campos, y es lo que a mí un poco me llama la atención y me ha traído para intentar dedicarme un poco a ese mundo. ¿Y cuál es tu experiencia? ¿Tienes experiencia en él? ¿O todavía has organizado algún tema deportivo vinculado a todo esto de la gestión deportiva? ¿O todavía sigues ahí formándote? Bueno, más allá de lo que comentábamos del evento que hice para la Fundación del Síndrome de West, que bueno, es verdad que hicimos una carrera virtual solidaria, luego el siguiente año corrimos la Pilgrim, y al final ya no es solo el hecho de correr esa prueba, sino pues todo el marketing que hay detrás del evento para que consiga llegar a más personas, todo eso al final está dentro de lo que se considera la gestión deportiva. Pero bueno, eso realmente lo he hecho un poco de forma paralela porque los estudios, o Ujú. sea, el máster lo estoy haciendo este año, y sí que me gustaría intentar un poco seguir por ese ámbito, pues me gustaría trabajar por lo mejor en una federación, o en una institución así deportiva como puede ser el Comité Olímpico o algo así. La verdad que yo creo que es algo que me motivaría bastante. Y bueno, también he tenido la experiencia, por otro lado, de que la empresa que me entrena y la que voy a ser entrenador a partir de este año, que se llama Ed Bailey, organiza también, Ujú. aparte de ser una empresa de entrenamiento deportivo, es también empresa gestora de training camps. Entonces, que ahora está muy de moda, ¿no? El concepto de training camp. Pues nosotros, bueno, yo con ellos llevo ya, creo que este es el cuarto o quinto año entrenando con ellos, y desde que empecé he asistido a training camps tanto como propio usuario, ¿no? Del training camp, de ir a pasar las vacaciones y no preocuparte de nada y de estar pendiente solo de entrenar, como ahora un poco ya dentro de la empresa, pues en todo lo que conlleva organizarlo y gestionar esos campamentos de Has tocado los entrenamiento. tres palos, usuario, entrenador y ahora gestionas un poco todo el tema, ¿no? Del training camp, organización y todo, ¿no? Sí, eso es. La verdad que cualquiera de los tres me gusta. Es verdad que el de usuario es el más llevadero, ¿no? Porque estás ahí y solo te encargas de entrenar y pasarlo bien. Pero también me gusta mucho todo lo que es organizarlo, estar pendiente de los deportistas, ver, eh, ya no solo en los training camps de gestionarlo todo, sino en la propia labor de entrenador. Me parece una labor muy gratificante, y poder ayudar al final a personas a que mejoren su salud, porque ya no es solo rendimiento. Pues es verdad que bueno, muchas veces nos centramos, ¿no?, en solo lo que es el rendimiento y que necesitas un entrenador para ganar a X persona o mejorar tu puesto en una Ujú. competición, pero yo creo que va mucho más allá de eso, y lo principal realmente es tener salud y pues hacer trabajo de fuerza. Y muchas cosas que al final no la vemos como lo prioritario, pero realmente es, yo creo, lo más importante del deporte. Oye, Diego, ¿y tú qué? Bueno, Ah, perdona, Iván, perdona. no, te iba a preguntar, Diego, que cómo ha influido tus estudios con tu carrera como triatleta. ¿Ha variado algo tu carrera como triatleta por haber estudiado lo que has estudiado o piensas que no? Bueno, si te refieres un poco más a lo que ha condicionado, es verdad que, por ejemplo, yo los primeros años que empecé la carrera, porque claro, yo haber hecho un doble grado, son 6 años de carrera. Y claro, yo cuando empecé tenía por las mañanas clases de fisioterapia y por las tardes las clases del grado de ciencias del deporte. Entonces yo entraba a la universidad a las 9 de la mañana y más o menos salía a las 8 de la tarde. Entonces, claro, me volví a Alcobendas, que estaba en el Ecosport en ese momento, y pues metía doble sesión como podía, corría de 8:30 a 9:30 y nadábamos casi a las 10 de la noche. Sí, eso es Y es verdad que como un triatleta que trabaje.
¿no? Claro, Al sí, final. como cualquier persona que tiene una jornada completa y trabaja de 9 a 8 de la tarde, al final gestionar ahí, meter Sí. entrenamientos a un alto nivel, pues es verdad que es complicado, yo creo que es totalmente posible y en España hay millones de casos de deportistas que están compitiendo al más alto nivel y lo compaginan con trabajo o estudios. Entonces yo creo que realmente se puede. Está claro que obviamente lo ideal, ¿no? Es tener descanso y poder separar sesiones, que luego, bueno, también tengo que decir que no todos los años de la carrera lo he tenido como un primero, segundo, tercero, que tenía mucha carga lectiva. Luego la universidad me ha permitido distribuirme muy bien yo los horarios, poder entrenar un poco cuando quería, quitando cuando tenía prácticas en la universidad. Y yo creo que eso a la hora del rendimiento es verdad que sí que se nota mucho. O sea, tú puedes rendir a cierto nivel compaginando cualquier trabajo o cualquier estudio, pero está claro que hay mucha diferencia. Yo creo la clave es en el descanso, sobre todo. Que no es lo mismo, aunque estés sentado en un ordenador, que puedes decir, a ver, no es un trabajo físico, pero Sí, pero no descansas realmente igual, claro. entre estar sentado en un ordenador trabajando y dándole al coco y estar tumbado en la cama con las piernas estiradas, pues ahí hay mucha diferencia, que es verdad que a partir de un cierto nivel sí que se nota, pero bueno, yo tampoco es que compita a nivel profesional, entonces tampoco creo que sea, en mi caso, algo decisivo. Claro. Oye, y volviendo al tema de gestión deportiva, Diego, tú que has estado, que bueno, hemos estado hablando antes también ahí un ratito detrás de las cámaras, que has estado en Canadá estudiando y todo, ¿cómo ves todo el tema de la innovación en la gestión deportiva? ¿Crees que aquí en España estamos al nivel de, por ejemplo, de Canadá, de Estados Unidos en cuanto a toda la innovación de gestión deportiva? O todavía nos queda que pulir un poquito? Bueno, yo creo que en ese ámbito siempre vamos un paso por detrás y sobre todo en materia de deporte, compararse con Estados Unidos, Canadá y todos esos países, yo creo que el problema es desde la base. Es decir, ellos son países que tienen la filosofía deportiva muy, muy instaurada y desde pequeño todos los niños hacen varios deportes. Por ejemplo, el deporte universitario allí es una barbaridad, es prácticamente deporte profesional a todos los niveles y el trato que se le da al deportista y sobre todo la importancia que le da todo el mundo al concepto de hacer deporte, ya sea de manera más profesional o amateur, pero ya Ujú. todo eso genera que luego existan posibilidades de que la gente que realmente se quiere dedicar al mundo del deporte pueda optar a dedicarse de manera profesional y no de manera pseudo profesional como hacemos aquí en España, compaginándolo con otras actividades, porque es verdad que si no es imposible vivir solo del triatlón, en la mayoría de los casos hablamos, y eso en todos esos temas y estamos por detrás. Y obviamente lo que es la propia gestión deportiva, gestión de eventos, solo hace falta mirar eventos americanos como puede ser la NFL o pueden ser todos los eventos que vemos anualmente, NBA. la propia NBA, es que cualquier partido de la NBA es un espectáculo puro. Y esa también es una diferencia muy grande, que en Estados Unidos se centra mucho en el espectáculo. Entonces, les da igual qué equipo gane o pierda, porque, por ejemplo, si tú ves el sistema de la NBA, no hay equipos que Ujú. asciendan ni desciendan. Y el draft es un sistema que al peor equipo todos los años le dan el mejor jugador universitario para igualarlo. Entonces, a ellos lo que les interesa es que esté todo el deporte lo más igualado posible, porque saben que eso es lo que va a repercutir en un mayor espectáculo y que la gente haya mayor incertidumbre, que no sepa quién va a ganar, y es al final lo que a todo el mundo le gusta, ir a un partido, que no sepas qué va a pasar, y todo eso se va retroalimentando, y claro, esto en España y más en Europa es un sistema totalmente distinto. Entonces, yo creo que en ese aspecto no se puede comparar porque son sistemas opuestos, por así decirlo. Uno es más espectáculo y el otro es más deporte tradicional. Entonces, yo creo que tampoco no hay uno correcto, pero son sistemas muy, muy distintos. Muy distinto. ¿Y cómo crees tú, desde tu opinión, que deberíamos de fomentar esa innovación? Como aquí en España, sobre todo, ¿no? Si deberíamos de mejorar, ¿en qué aspectos, ¿no? Deberíamos de ¿Es mejorar una para falta de fomentar dinero, de esa innovación apoyos o qué? y estar un poco... o es complicado? Lo A tenemos... ver, yo creo que, o sea, llegar, por ejemplo, al nivel de Estados Unidos es muy complicado, pero porque al final las bases del deporte están muy instauradas y coger ahora mismo y cambiar las bases de cero
a lo que es el deporte espectáculo como hacen allí, es verdad que no se puede hacer de un día para otro. O sea, es algo que requiere mucho tiempo, muchos recursos y no es algo que podamos cambiar nosotros de un día para otro. Entonces, por ejemplo, más llevado al ámbito del triatlón, eso se está viendo que sí que está teniendo algo de efecto. Por ejemplo, todo lo que son franquicias de Ujú. marca Ironman, marca Challenge, es por así decirlo un poco más el modelo americano, ¿no? El del modelo de ir a una prueba, que te sientas identificado con esa prueba, trato a todo el mundo, pero también trato a los profesionales. Entonces, un poco esa es la filosofía más americana y a lo mejor el resto de pruebas, por ejemplo, prueba Situ, que es el típico circuito mundial de Copas del Mundo, series mundiales, es un poco más la otra vertiente, ¿no? Y, por ejemplo, en triatlón, sobre todo más en larga distancia, yo creo que sí que ha tenido mucho más efecto el modelo americano. Es decir, a cualquier persona que preguntes es más importante el Campeonato del Mundo Ironman en Hawái o Mm. donde sea cada año a partir de ahora que, por ejemplo, el Campeonato del Mundo de larga distancia, que no se le da tanta importancia. Entonces, Sí. yo creo que ahí el triatlón sí que es una especie de excepción, porque te vas a cualquier otro deporte en Europa, pues, como puede ser el fútbol mismamente, y no ha triunfado tanto ese sistema, sigue siendo más importante el sistema tradicional, ¿no? Pero yo creo es que precisamente en triatlón, sobre todo en larga distancia, sí que ha tenido bastante efecto y yo creo que lo va a seguir teniendo. O sea, ya no solo Ironman, sino la Super League, por ejemplo, en corta distancia es un poco la misma filosofía, ¿no? De deporte espectáculo, que cuanto más divertido mejor y que no se sepa nunca quién va a ganar y yo creo que eso es hacia donde va a tirar un poco el deporte en los próximos Al años. Y final son bueno, compañías anglosajonas, ¿no? Una americana, la Superliga es inglesa, ¿no? Tienen esa Sí, mentalidad más sí, profesional, que aquí es todo más amateur. pues un ejemplo claro lo tenemos que yo creo que entenderá todo el mundo que nos escuche, pues, bueno, yo no estoy muy enterado porque no me gusta mucho el tema del fútbol, pero algo parecido ocurre con lo de la Super League, esto que quiso hacer el Real Madrid de fútbol, ¿no? Que quería hacer como un sistema más competitivo, más tal, y se lo han tirado por tierra porque quieren hacer algo más cerrado. Podría ser, ¿no? Algo así. sí, más o menos. Justo ahora hace un par de semanas que ha salido una sentencia del Tribunal Supremo de que lo permitían, porque claro, realmente la FIFA estaba haciendo un monopolio y, y ahora sí que le han dado como luz verde, ¿no? Para que lo puedan organizar, pero bueno, habrá que ver realmente qué clubes se suman, porque bueno, el fútbol es otra historia, yo creo, no se puede comparar con ningún otro deporte, entonces es como la excepción. Realmente lo que pase ahí es totalmente Es otra independiente del liga, esa es resto, otra sí, liga. otra liga. Pero sí que verdad lo que dices, que un poco la Superliga pues sería más el modelo americano, el modelo de una competición cerrada a unos clubes que lo que quieren es que cada semana haya un partidazo entre clubes de Europa y sí que, bueno, veremos a ver por dónde acaba saliendo eso. A ver si le dejan. Bueno, en cuanto a gestión deportiva, Iván, no sé si tienes algo más que preguntar. Si queréis, cambiamos de bloque porque Sí, queremos cambiamos de tratar bloque para otros que no se temas. largue. Sí. Queremos tratar otro tema contigo, Diego, y es el tema de los cambios de distancia que estamos viendo últimamente respecto a la gente joven, ¿no? Que directamente se hacen Ironman, o sea, que ya no es tanto esa evolución, ya hay especialistas directamente en distancia Ironman, cuanto antes pues pasábamos más, ¿no? Por todas las distancias y tal. Bueno, ¿qué tienes que comentarnos respecto a todo esto que estamos viendo Sí, hoy en día? sí es verdad que esto también está muy relacionado un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? De lo que es la evolución del deporte tradicional y cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Y vamos, yo cuando empecé en el triatlón, me acuerdo que tampoco es que lleve muchísimos años, pero llevo ya, esta es la 10ª temporada. Y cuando empecé estaba todo como mucho más estructurado, ¿no? Entonces la gente, pues yo empecé de cadete y no había, o sea, yo tenía que hacer distancia super sprint, luego cuando pasé a junior ya hacías distancia sprint, cuando pasas vas subiendo a distancia olímpica y luego ya, pues cuando tienes 25 o 30 años ya puedes hacer algún media distancia y luego algún larga distancia. Era como que estaba muy preestablecida esa evolución con la edad de la distancia que tenías que hacer. Y ahora mismo eso se ha roto totalmente. Es decir, ahora mismo hay gente del norte de Europa, hay americanos con
19, 20 años que son especialistas de larga distancia. Sí, que Entonces, han claro, empezado eso directamente ahí. claro, han empezado y no han hecho distancia sprint cuando eran junior, Sí. han cogido en junior y han empezado a hacer media distancia y con 20 años están haciendo full. Entonces, claro, eso es bastante rompedor porque yo al menos lo que he vivido cuando estaba en categorías inferiores era que a nadie se le ocurría de coger a un chaval de 18 años y Era decirle, de oye, locos. vamos a preparar una larga distancia. Te veían como, pero te vas a cargar al chaval y se ha visto que no, que son competitivos y si llevas las cargas bien asentadas, bien planificadas y cumples todo como tienes que hacerlo para preparar esas distancias, que no hay ningún problema en que gente joven haga media o larga distancia. Y es verdad que eso es algo que yo creo que ha cambiado muy recientemente y se está viendo, bueno, este mismo año Sam Laidlow ha ganado el campeonato del mundo, no sé cuántos años tiene, si tiene 23, yo tengo 5 años, creo, 24. 24, sí. Claro, yo tengo 24 y yo creo que tiene un año menos que yo. Entonces, claro, eso hasta ahora no sé cuál será la edad media, pero si miras la edad media de los últimos 10 años del ganador de Hawái, seguro que está por encima de los 30 años de media. Y a partir de ahora, pues va a cambiar totalmente. Pero yo creo que eso es derivado también de cómo está evolucionando el propio deporte. Es decir, se ha visto que en corta distancia, si eres capaz de luchar por ir a unos juegos, sí que yo creo que es el máximo, ¿no?, estandarte que hay en el triatlón, ir a unos Juegos Ajá. Olímpicos. Y ahora mismo cualquier persona que sea competitiva en sprint y en olímpico, yo creo que está claro que el objetivo de esa persona es intentar clasificar a unos juegos. Pero claro, a unos juegos van 2, 3 personas por país como máximo cada 4 años. Entonces, claro, ha surgido de forma paralela, que bueno, siempre ha existido, pero es verdad que ahora yo creo que ha incrementado su popularidad lo que es la media y larga distancia, porque sobre todo a nivel económico Claro. tienen muchas más posibilidades para triatletas que podrían estar luchando por ir a unos Juegos Olímpicos, pero claro, tienes que tener en cuenta que por país, lo que hemos dicho, van a ir 2 o 3. Entonces, el cuarto, el quinto, el sexto y mucha gente que viene por detrás, que tiene un nivel muy alto, pero no suficiente como para ser competitivo para luchar por estar en esos juegos. Pues claro, se le abre la ventana de la media sobre todo y también de la larga distancia, que tiene mucho más abanico para acoger a esos triatletas. Entonces, ya da igual la edad que tengas, está claro que todavía no creo que veamos a cadetes de 15, 16 años haciendo larga distancia, pero tampoco me parecería raro que en unos años haya gente que sin tener 18 años esté ya preparando media distancia, por ejemplo. Bueno, nosotros en Ibiza coincidimos Exactamente. con Niklas Ludwig, es un alemán que con 18 Sí, añitos bajó ahí, vamos, batió uno de los récords de precocidad de Ironman en larga de distancia. Ironman, Sí, sí, ostras. Sí, sí. sí, sí. Y el chaval Sí, sí, está ahí dedicado a la larga distancia. Sí, sí, sí. Pero es sí, de lo que verdad que tú en comentas, ¿no, países del Diego? el norte de Que Europa hay mucho, sí, se lanzan mucho Sí, más sí, sí, a, sí. Y a la bueno, aventura. está Sam Lone también, ¿no? Sam Lone San también Lon también jovencito. es un Sí, chavalito. Sí, americano. sí. Y Yo creo que va más enfocado a lo que tú dices, ¿no, Diego? Que ya es más una cuestión casi económica, ¿no? Es porque, joder, se ve que las pruebas Ironman, e incluso con la entrada de la PTO, que reparte mucho dinero, pues la gente, esa distancia PTO tan famosa que está ahora, Sí, la de los 100 kilómetros, pues la gente, claro, o sea, si ves la lista de los triatletas que más dinero ganan año tras año, pues están ahí metidos en la PTO, en Ironman, y yo creo que a muchos les pasa eso, ¿no? Que sí, se sí, van. totalmente. Al final, sobre todo más a nivel, lo que sí que es realmente nivel profesional, o sea, el triatleta que se quiera dedicar exclusivamente y que a intentar vivir del triatlón, hay muchos que están prácticamente obligados. Y un caso claro es los que no son nadadores puros, es decir, para ser competitivo en distancia sprint olímpica, si no eres nadador de grupo de cabeza o segundo grupo como mucho, da igual que corras en 28 minutos, que no vas a estar en el top 10. En cambio, en media distancia está cambiando cada vez más, pero sin ser un nadador top, que es verdad que hay muchas personas con mucho nivel que si no, por mucho que entrenen, es muy difícil que lleguen a un nivel de natación tan alto como para ser competitivo en corta distancia. En cambio, en media distancia no tienen ese problema. Mismamente, por ejemplo, lo que habéis dicho, Sam Long no es para nada un nadador de Que va. nivel élite. O sea, si se pudiera a competir en nivel ITU de Copas del Mundo y eso, no sé cómo saldría el agua, pero no saldría no ni de cerca de tendría... grupo de No. cabeza. Claro,
y en cambio en media distancia y en larga, al final a ser carreras de más de 3 horas o 4 o incluso 8, ¿no? Pues no tiene tanta importancia ese factor. Y Sí, yo creo pero que eso es también algo que anima a mucha gente a pasarse a la media y larga. aunque sí que es verdad que cada vez la media está pasando más a ritmos que se parecen más a los olímpicos que de larga. Sí, 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 eso es verdad que Últimamente, sí. está evolucionando mucho Y y en la natación ya si no sales en grupo de cabeza, por mucho que seas muy bueno en bici, o sea, en lo que es nivel top mundial, ya no eres competitivo porque se te va el pelotón por delante y aunque vayas como Cameron Wurf, que va a 400 vatios da igual, si no llega. y va como una moto, ya no engancha. Sí, 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 sí. Eso Es una y va a burrada. seguir así, o sea, va a seguir progresando. Ya nos lo dijo Gonzalo Fuente el otro día en el podcast que hicimos, y dijo que al final la mejor aerodinámica que hay es salir primero en la natación, porque, porque pierdes un montón de puestos y luego es imposible ir recortando ahí puestos, ¿no? Sí, sí, Y totalmente. luego veo mucha gente, que yo no sé qué va a pasar, pero veremos también muchísima gente de corta distancia, incluso españoles, que en cuanto se pasen a media, o sea, van a ser, hemos visto a casos como Hayden Wild, que hizo una vez un 70,3 y ganó, arrasó el tío. Me gusta, bueno, Ale G, yo creo que va a ser, va a arrasar. Y yo creo que triatletas españoles nuestros que están siempre ahí en corta distancia, como Antonio Serrat y toda esta gente, yo creo que en media distancia lo harían fenomenal, ¿no? Lo que pasa que... Sí, sí, es lo que decía antes, que claro, yo a ver, me pongo en su lugar, por ejemplo, y un triatleta como puede ser, pues eso, Antonio Serrat, como puede ser Mantecón, que tienen un nivel Mantecón. altísimo en corta distancia, claro, al final ya estás poniendo en la bandeja el hecho de intentar ir a unos Juegos Olímpicos con ser competitivo y poder ganar dinero de verdad en media distancia, pero claro, es verdad que ahora mismo si cualquier triatleta de ese nivel se pasa a la media distancia, a lo mejor pierde el tren de poder ir a unos Juegos, Claro. pero yo creo que sí que lo vamos a ir viendo que muchos de ellos, cuando a lo mejor vayan o no vayan a los juegos y cambien de ciclo, se empiecen a competir en pruebas de media distancia y pues mismamente como puede ser Antonio Benito, que ha tenido un nivel muy alto en pruebas ITU y se ha pasado ahora a media distancia y larga y está arrasando a nivel nacional. Entonces yo creo que eso en unos años, no sé con cuántos triatletas pasará, porque también para mí son deportes totalmente diferentes. Entonces, Sí, sí. por ejemplo, a Mario Mola o Fernando Alarza, a lo mejor no era su motivación pasarse a media distancia, que no tiene que ser obligatorio el hecho, ¿no? De decir, Ni les haces, gustaban, ¿eh? claro, haces corta, media y larga. No, no, habrá gente que no le atraiga a estar hacer 90 kilómetros en la bici. Y claro, es totalmente respetable que no quieran hacer media distancia, pero yo creo que sí que va a haber muchos que están actualmente, pues ya no solo en el ciclo olímpico, sino gente que está dedicada a la corta distancia, que en los próximos años empieza a hacer media y suba muchísimo el nivel en España. Oye, Diego, y tú que has estado, antes que has dicho el tema de que has estado en categoría junior, cadete y tal, eh, todavía se sigue derivado a esto, ¿no? Que estamos diciendo de que ahora ya chavales con 19, 20 años ya se pasan directamente a la larga distancia. ¿En los clubes sigues viendo o se sigue viendo este paso de chavalines por todas las categorías, o ya directamente vienen de otros deportes y por eso el triatlón tampoco termina de romper? Porque no hay esa, digamos, esa cantera, ¿no? Que puedes ver en el fútbol, que ves a chavales que empiezan desde que son críos hasta que se hacen adultos, van pasando por todas las categorías. ¿Se sigue viendo eso en el triatlón? ¿Tú lo sigues viendo o cada vez se ve menos? No, yo lo que sí que yo creo que está cambiando un poco en los últimos años es que antes normalmente la gente empezaba a hacer triatlón porque venía de otro deporte. Entonces, a lo mejor eras nadador Ujú. y de repente decía, pues voy a probar un triatlón. O un ciclista que dice, oye, pues me gusta nadar de vez en cuando, ¿por qué no pruebo a hacer un triatlón? Y antes la gente más venía derivada de otro deporte. Y ahora yo creo que eso en muchos sitios está cambiando y ya los propios niños empiezan con 6 7 8 años directamente en una escuela de triatlón. Entonces, claro, eso luego puede derivar en dos cosas, en que a los 15 16 ya lleven 10 años haciendo triatlón y realmente sí que digan, pues quiero hacer corta distancia o quiero hacer media distancia porque ya tienes una especialización de muchos años en ese propio deporte. Pero claro, yo por ejemplo empecé a hacer triatlón con 14 15 años, que bueno, es bastante pronto,
Pero claro, si empiezas a hacer triatlón y yo no venía de ningún deporte en específico Claro. con esa edad, plantearte, por ejemplo, con 17 hacer media distancia, es verdad que todavía llevas muy poca base. O sea, llevas 2 años realmente haciendo ese deporte. Es muy complicado, ¿no? Pasarte a unas distancias tan largas, porque realmente tampoco estás adaptado para con una base suficiente, porque normalmente lo que se entrena en una escuela cuando eres un chaval, pues no entrenas semanas de 20 horas. Entonces, eso ahora hay gente que, claro, llega con 15 años, que es cuando empecé yo, por ejemplo, y ya lleva a lo mejor 8 o 10 años Ya entrenando ves. triatlón. Entonces, claro, su base es mucho mayor. Entonces, ya sí que te puedes plantear oye, pues, ¿por qué no pruebo a hacer media distancia? Si realmente tienes unos cimientos que has trabajado durante años, yo no le veo ningún problema a que alguien de 15, 16 años empiece a entrenar media distancia. Incluso a nivel de lesiones, empezar tan joven. Yo creo que no, que actualmente, sobre todo con todos los sistemas que hay de medición de carga externa, carga interna, o sea, tampoco hace falta medir el lactato a los chavales con 15 años, pero hay un montón de herramientas que te sirven para evaluar la carga de los atletas y si un entrenamiento está bien estructurado y bien planificado, yo, en mi opinión, no creo que haya ningún riesgo en hacer corta o media distancia. Es más, tú ves, por ejemplo, la carga de entrenamiento de un atleta, por ejemplo, a nivel élite en España, de corta distancia y de media distancia. Y, o sea, un atleta de corta distancia también entrena 20 horas a la semana. O sea, para ser Y con más competitivo, intensidad a lo claro, mejor, ¿no? Claro. la intensidad es mayor que a mí, por ejemplo, eso también dependerá de cada individuo, pero a mí personalmente me cuesta mucho más recuperar de entrenamientos de alta intensidad que de entrenamientos de volumen. Puedo Claro. hacer una salida de 4 horas de bici, que si es a una intensidad controlada, al día siguiente estoy mucho mejor que habiendo hecho 1 hora con series por encima del segundo umbral. Entonces, eso es también algo que yo creo que si está bien estructurado, está claro que si coges a un chaval que viene de jugar al fútbol y con 15 años empieza a hacer tiradas de 20 kilómetros a pie y salidas de 6 horas de bici, pues hombre, tiene más opciones de lesionarse que si empieza a hacer distancia sprint. Pero estando controladas las intensidades y las cargas, yo creo que no hay ningún problema en que en edades de categorías inferiores hagan mayores volúmenes y pasen, por ejemplo, a hacer media distancia. Además, con carrera larga, ¿no? Hemos visto la edad media, por ejemplo, de los atletas que van a las Olimpiadas en triatlón, pues son 30 años. Hay gente Sí, joven, pero también hay gente ya talludita. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que 30 años ahora mismo no es verdad. A mí me parece hasta alto, ¿no? Porque, o sea, tú Pues ves a los que de son, 40 creo que hay claro, alguno, ¿sabes? por eso, pero Sí, sí, en sí. cambio luego por ejemplo, el podium de Tokio, no sé cuál sería la edad media, pero solo Alex G y Hayden Wild no creo que pasaran de 25 años en Tokio. Ya te Entonces es digo. bastante Sí. menos. Sí, Pero sí, claro, luego está. la media sí que habrá triatletas con casi 40 años que todavía realmente también puede ser Que competitivo, al ¿no? final, Sí, si tienen calidad, claro, al final se sí, sí. clasifican y están ahí. Pues Así que fenomenal. bueno, Pues ahora que estamos hablando de todos estos temas de entrenamiento, ¿qué te parece si pasamos a hablar un poquito, que hemos estado hablando antes también, que sería un punto interesante, hablar sobre la importancia o no, o en qué casos o no, tener un entrenador? Tú que has estudiado ciencia de actividad física, nos podrás comentar qué importancia tiene tener un entrenador, ¿no? Y sí, a hacerle ver, caso. aquí podría barrer, ¿no? Para mi tejado y decir que hay que tener entrenador sí o sí, siempre, todo el mundo, y que aunque salgas a pasear, que tienes que tener estructurado los paseos de cada día. Pero bueno, yo realmente, en mi opinión, hay muchos casos y yo creo que, por ejemplo, lo que hablábamos antes, todo el mundo dice, hablas de tener entrenador y parece que el único objetivo de tener entrenador es ser más competitivo, bajar media hora en tu marca en Ironman, Ajá. bajar de 3 horas en maratón y yo creo que estamos muy equivocados. Es decir, lo principal de tener un entrenador yo creo que debe ser la propia salud física. Y hay mucha gente o sea, los entrenadores, la mayoría, por ejemplo, que sean CAFIT, que han estudiado una carrera, te enseñan realmente la importancia por ejemplo, el trabajo de fuerza. A partir de X edad yo creo que es fundamental trabajar la fuerza a todo el mundo, hagas deportes de resistencia o no, pero realmente tener una base de trabajo de fuerza semanal sí o sí, porque o sea, es que eso está visto, ¿no? Que o sea, fisiológicamente necesitas esos estímulos para poder ser funcional a lo largo de toda tu vida. Entonces,
ya no es solo el rendimiento de quiero bajar mi marca en un 10.000 o en una maratón o lo que sea, ya es la propia salud, que yo creo que hay muchos casos que eso, que tener un entrenador te aporta un extra, porque realmente él es el que te dice lo que te conviene en cada momento y te anima a hacerlo, porque yo soy el primero que mi entrenador tiene que estar muchas veces detrás mío diciendo, haz el trabajo de fuerza, haz el trabajo de fuerza, porque a mí es el que menos me gusta. O sea, yo prefiero salir a correr o salir a bici que tener que ir al gimnasio a hacer dominadas La y natación no la has sentadilla. nombrado, ¿eh? La natación no la has nombrado. No, la natación también es uno de los que más me cuesta, que eso es algo Sí. que iba a sacar ahora, que está muy relacionado, Sí. que también depende mucho el hecho de, por ejemplo, de tener o no un entrenador personal con el que entrenes en grupo o no. Es decir, para mí, yo cuando estaba en el Ecosport, que es un club de aquí de Alcobendas, donde yo vivo, claro, yo hacía todos los entrenamientos en grupo y vas con el propio grupo y tienes ya un entrenador que te lo está estructurando todo. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay casos de personas que no es obligatorio, no es necesario tener un entrenador personal que te esté planificando tus entrenamientos cada día, porque realmente si tú el 90 o el 100% de los entrenamientos que haces los haces con una planificación grupal, no te va a aportar nada extra, ¿no? O sea, a lo mejor te aporta la salida del fin de semana, que te programa un poco más en base a tu objetivo, la salida de las intensidades o las series que tengas que hacer el fin de semana. Pero los entrenamientos de lunes a viernes, si los vas a hacer en grupo, no te va a aportar, yo creo, algo extra. Pero claro, hay muchas personas que por horarios, por ejemplo, por trabajo, tienen que sacar una sesión a las 7 de la mañana y otra a última hora de la noche. Y claro, no es lo mismo saber ya qué entrenamiento exactamente tienes que hacer, que tu entrenador te lo ha ajustado en función de tu descanso, de tu trabajo, y sales de trabajar y tienes, vale, pues hoy me toca hacer este entrenamiento de natación con estas series porque me lo he adaptado a mi propia vida, a mi Ujú. situación. Y yo creo que eso sí que es un aporte extra muy importante que en muchos casos es decisivo, porque si no sales, a lo mejor te vas a nadar solo y no te apetece, no estás motivado, tenías pensado hacer series, pero dices, va, no pasa nada, no, hoy hago suave. Y a mí al menos eso me pasa, ¿no? Que si no lo tengo estructurada la semana o los entrenamientos, eres mucho más flexible en el momento de, bueno, estoy motivado, pues hago un poco de más. O estoy Mm. desmotivado, pues hago un poco de menos. Y al final ahí es el entrenador el que es capaz de frenarte cuando tiene que frenarte y de animarte y motivarte cuando tiene que hacerlo. Entonces yo creo que ahí es un poco el ejemplo, ¿no? De cuando sí que me parece fundamental tener un entrenador y cuando quizás no sea estrictamente necesario porque no te va a aportar nada extra. Claro. Pero la importancia esa de entrenar en grupo y sobre todo los triatletas que lo hacemos así en un modo amateur, como es el caso de Iván o mío, ¿no? Que lo hacemos porque nos gusta y nos divertimos haciendo triatlón, que no vamos a competir. Es verdad que entrenar en grupo, nosotros tenemos un club aquí con los amiguetes de aquí de Torrejón, tenemos el club y, joder, y es que se nota un montón, la gente no lo dice, joder, es que la ventaja de salir en grupo, ¿no? Porque al final toca unas series, joder, y miras el reloj, la haces tú solo y a la tercera dices, mira, con el frío que hace me voy para casa. Pero estás ahí con No, el no, no, grupete, con sí, el no tiene grupo nada que además de ver. amigos, te estás picando con ellos, te obligan a decir, joder, voy a apretar un poco más, que no quiero quedar el último, o tengo que terminar, y al final verá que joder, es una mejora Está Sí, yo enfocado, creo. está enfocado más a salud, por como ya Bueno, somos sí, amateurs, que tampoco tiene por qué ser solo salud, pero yo creo que es verdad que es clave lo que es el aspecto social. O sea, al final eso es. a todo el mundo no es lo mismo meterte a las 8:30 de la tarde tú solo en la piscina a nadar porque tienes que sacar el entreno que ir con 4 o 5 colegas y hablar de qué tal el día y sacas el entreno igualmente, ¿no? Pero al final el entorno social influye mucho. Y a mí, por ejemplo, me pasa que, claro, muchas veces llega un momento de la temporada que digo, vale, o sea, si quiero rendir en X prueba, tengo que empezar a ponerme las pilas. Y a lo mejor prefiero nadar por las mañanas o por las tardes con un amigo, pero hay veces que, claro, ya te tienes que adaptar un poco más, porque, claro, no vas a imponer a todo el mundo, no, no, hoy hacemos mi entreno porque tengo que ir a esta prueba. Pues tienes que ser más flexible. Entonces, es difícil, muchas veces tienes ahí que conciliar, ¿no? Entre lo que es más deporte social y más propio rendimiento, pero vamos, que a todos los niveles yo creo que pasa. Joder, ya ves. Bueno, le ponemos aquí también visto a todo este tema de entrenamiento y te voy a hacer tres preguntitas que, joder, es obligatorio tener que hacértela de tres cosas que te han sucedido últimamente. Una es,
el robo ese, el fatídico robo ese que te hicieron con la bici. ¿Qué sentiste ese día? Vaya trama, ¿no? Te liaron ahí, ¿no? Pues sí, a ver, lo primero que te diría es que te sientes como que se te queda cara de tonto, ¿no? Pero luego, claro, lo piensas un poco más fríamente los días después y realmente es que había una trama entera detrás que, que no es que sea yo el primero que ha caído, o sea, eso estaba muy planificado y por desgracia le habrá pasado a mucha más gente. Es más, hace poco volvió a salir la noticia que nos llamaron en Telemadrid porque a una chica le habían robado exactamente de la misma forma y en la misma zona una bicicleta eléctrica. Entonces, bueno, lo mío fue ya hace un año más o menos y todavía no, no tengo Hay ninguna noticias, novedad. ¿no? No sé nada. Ha habido varias veces, sí que he contactado con un amigo que es policía en Alcobendas y me está ayudando con el tema y está intentando investigar, pero hasta la fecha no han conseguido ninguna novedad. Entonces, ahí sigo con la esperanza de encontrarla algún día, pero la verdad que es complicado. O sea, que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando la pongamos en venta, Sí, de sí, no no, fiarnos de cualquiera hay ni- que tener una seguridad y claro, yo al final me dejé engatusar un poco por la conversación, lo que me iba contando, la falsa historia que me contaron detrás, pero hay unas claves que, o sea, quedar en un sitio conocido, ir acompañado y en caso de que se la dejes probar, a mí me empujaron, pero en caso de que la dejes probar, pues pedir una fianza o unas llaves del coche o algo, yo creo que eso es fundamental para cualquiera. Y luego, otra cosa que queríamos comentar es, bueno, pues ya todo el mundo conocemos el famoso gesto tuyo que no, que tuviste con Jay Stigger, ahora tu compañero de equipo. Os seguís picando, Sí, sí. dice, os seguís picando ahora, ya no te voy a dejar pasar, ¿eh? Espabila. O Pues lo volverías a hacer. me gustaría decirte que sí, que nos seguimos picando, pero la verdad que es que con el nivel que tiene actualmente James, que este año, bueno, creo que hizo en el Campeonato del Mundo 73, Sí, en absoluto hizo séptimo, creo, o sí, sí, sea, sí, hizo sí, top 10. Y la verdad que está a un nivel espectacular, que aunque quiera, no voy a tener la oportunidad próximamente de poder repetir la situación. Si pasara, no te puedo decir qué haría, porque es verdad que es algo, yo creo que es algo espontáneo y no sé cómo reaccionaría, pero por nivel ahora mismo lo veo bastante lejos. Es verdad que, por Y- ejemplo, en Ijar, el Campeonato de España de media, correré con él otra vez porque él viene a correrlo y yo correré también con el equipo. Así que bueno, espero por lo menos estar lo más cerca posible para intentar seguirle, pero es verdad que lleva unos años que está muy, muy en forma. Oye, y un gesto que debería, por lo menos, o yo creo, ¿no? Que debería de ser casi, bueno, obligatorio, ¿no? Que si ocurre en tal, ¿te sorprendió la repercusión que tuvo? Que bueno, que hasta Will Smith te nombró. O sea, que joder, que te nombre Will Smith por eso. ¿Crees joder, o sea, pasa tan poco eso que se le dio muchísima repercusión? O, o cómo lo ves tú? ¿Cómo lo viviste tú? Porque a ti te Pues salió natural, ¿no? Fue un gesto natural sí, de sí, sí. un tío que está educado en los valores del deporte, que tienes una educación tal, y te salió natural, que no fue por decir, me voy a colgar ahora mismo la medalla, ¿no? No, totalmente. O sea, yo realmente creo que es algo que no tiene importancia y es algo que ha pasado un montón de veces, solo que, bueno, en mi caso, pues tuve la suerte, ¿no? De que lo grabaran y que se hiciera viral el vídeo, pero yo creo que pasa mucho más a menudo de lo que creemos. Solo que la sociedad de hoy en día parece que lo único que vemos en las noticias son cosas negativas de, pues, se han pegado unos padres en un partido de fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, Correcto. cuando sacan una noticia tan diferente, parece la excepción, pero yo creo que ni es la excepción, y menos en un deporte como el triatlón, que yo creo que eh, los valores del deporte están muy, muy impregnados en todos, y todo el mundo, yo creo que si se pone en mi situación, haría algo parecido. Entonces, no creo que sea nada excepcional, pero es verdad que la sociedad hoy en día, pues parece que es la excepción, pero yo creo que es algo mucho más habitual de lo que creemos. Joder, pero hay mucha gente también que dirá, joder, es que es el primero, es que si me quedo, voy a quedar segundo, porque estabais peleando por la prueba, que no es como que deje yo pasar a Iván
que quedamos el 552 y el 553. Que me dejes pasar Ahí tú a sí mí. que te puedes colgar una Eso sí que medalla. tiene gracia. Es que ahí os estáis jugando algo más, ¿no? Que al final también, bueno, jugáis también parte de vuestro sueldo ahí. Te salió solo, ¿no? Eso ni lo pensaste, Diego, ¿no? Es que al final es algo tan rápido, es decir, no sé cuánto pasa la secuencia, pero son 3 4 segundos lo que realmente te hace darte cuenta que se ha equivocado, porque claro, yo iba ahí ya al límite, o sea, llevaba persiguiéndole, me acuerdo que los 10 kilómetros, fui prácticamente los 10 kilómetros todo el rato a la misma distancia, a 20 metros, y no le cogía, y no le cogía, yo todo el rato detrás suyo, y claro, ya cuando quedan 100 metros, que has estado persiguiendo 9 kilómetros y pico, ya sabes que no le vas a coger, entonces realmente me dio el tiempo justo para ser consciente, ¿no?, de que se había equivocado y te sale automático, no es que te dé tiempo a pensarlo. Bueno, Diego, Muy y bien. ya para ir terminando, no te quiero llevar más tiempo, llevamos ya un buen rato y querrás descansar y todo. Ya para poner la guinda en el pastel, tienes ahí muy a tiro una cosa que, bueno, que tiene que ser increíble vivirla, que son unas paradas y estáis muy cerquita de conseguirlo, ¿no? Sí, este año ya, bueno, desde enero del año pasado tengo la suerte de poder estar entrenando y compitiendo con José Luis García Serrano, que es Jota para los conocidos y amigos. Y, y bueno, le conozco la verdad desde que empecé a hacer triatlón, porque cuando empecé yo en 2014 coincidimos en Ecosport varios años, entonces nos conocemos desde hace ya mucho. Y este año tengo la suerte de poder estar acompañándole y entrenando y compitiendo con el objetivo de clasificar a los Juegos de París, que Ujú. en el caso del paratriatlón son el 1 y el 2 de septiembre. Y tenemos un calendario bastante completo y bastante emocionante. Entonces, tengo muchas ganas de que empiece ya y de poder ir a las pruebas. Y como te decía al principio, ahora mismo estamos quintos en el ranking y entran 9 a los Juegos, Ajá. pero tenemos alguno que nos va a pasar por detrás porque tiene algún resultado que le suma poco, y cuando se lo quiten nos superarán. Entonces vamos a estar ahí entre los séptimos, octavos, novenos, que son los que se juegan las plazas. Entonces, bueno, la verdad que tenemos que cuadrarlo todo y que salga todo bien, y ojalá te pueda decir en unos meses que iremos a los Juegos, que es Seguro que sí. el objetivo prioritario. Hay que pelearlo ahí, hay que pelearlo y ojalá la próxima sea aquí reunión aquí en Triglero, que sea porque vais ahí, os habéis clasificado y os entrevistamos a los dos. Hombre, eso está hecho. Ya te digo, yo hablo por mi parte y por la de Jota, que seguro que si clasificamos, aquí, ojalá podamos hacer aquí otra charla. Seguro, Una seguro. charlita. Muy bien, pues no sé si quieres preguntar algo más, Iván. Bueno, yo quería preguntarle si al margen de los juegos, que es pues un objetivo clarísimo, si tienes alguna meta más profesionalmente, aparte o más allá de los juegos. En el mundo del triatlón, ¿no? O sea, más Sí, de algún objetivo. eso, del mundo del triatlón y, bueno, pues si profesionalmente como trabajo, has dicho que querías... Pues sí, profesionalmente, bueno, ahora a partir de febrero voy a empezar como entrenador, bueno, online o presencial, como entrenador de Ujú. deportes de resistencia dentro de Edvili, que es la empresa en la que llevo 4 o 5 años colaborando y que me llevan ya aguantando y entrenando bastante tiempo, y donde he hecho las prácticas universitarias. Entonces Ah, muy voy a bien. empezar yo también como mi propia faceta de entrenador. Y bueno, entre eso y compaginarlo con el máster, que tengo uno presencial y uno online, pues ahí ya cumplo el cupo, no me da para mucho más. Y a nivel deportivo, pues, y estructuraré un poco la temporada. O sea, ya tengo un calendario cerrado de hace varios meses, pero un poco en base a las competiciones con Jota. Entonces, alrededor de esas pruebas, que hay pruebas fijas, que son viajes, pues viajes, por ejemplo, tenemos en marzo vamos a Devonport, que está en Australia, Ujú. a Yokohama, en Japón, en mayo. Entonces, son viajes largos que voy a estructurar un poco la temporada a su alrededor. Entonces, sí que me gustaría preparar bien el Campeonato de España de Salamanca de media distancia, que este año lo corrí saliendo de lesión y hace 2 años me lo perdí también. Entonces tengo ganas de hacer esa prueba en condiciones, y poco más, la verdad, pruebas más sobre todo a nivel nacional y un poco sobre la marcha. Y viendo a ver lo que va surgiendo, ¿no? Eso es. Muy bien.
Pues hasta aquí, Diego, la charla. ¿Has estado a gusto? ¿Bien? ¿Cómodo? Sí, sí, yo, vamos, como en casa porque estoy en casa, pero la verdad que muy a gusto, lo he pasado bien y nada, un placer, gracias por invitarme. Pues el A ti placer ha por sido venir. nuestro porque, joder, aprendemos un montón de todos vosotros. Nos encanta escuchar a gente, joder, que sabéis de deporte, que sentís esa pasión por el deporte. Luego Iván y yo estamos entrenando y nos pegamos una semana hablando con el invitado que hemos invitado, joder, por lo que nos Ya dijo, ves. tal, cual, pues, nos encanta. La verdad que nos gusta vivirlo con pasión y te agradecemos que te hayas pasado por aquí. Nada, vosotros, un placer. A ver si volvemos a coincidir dentro de poco, que será buena señal. Ojalá, Eso es. ojalá. Hecho. Bueno, Bueno, Vale, muchas Diego, gracias. gracias. muchas Chao. Hasta luego. hasta luego. Buenas noches.